Oratoria jurídica. Hola, ¿cómo se encuentran mis queridos y queridas estudiantes? Es un gusto para mí darles una cordial bienvenida a esta asignatura que es preciosa, que forma parte integrante del derecho de una manera muy especial. Soy Jenny Judith Bernal Arellano y será un enorme gusto acompañarlos a lo largo de esta aventura académica en la que estaremos centrados a analizar la fuerza del lenguaje, la fuerza del argumento, la fuerza de la oratoria y la importancia de la misma en el ámbito del derecho. ¿Están ustedes listos? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Sin duda, eh, todas las personas hacemos uso de la retórica, de la oratoria, de la argumentación, sin tener, fíjense ustedes, siquiera conciencia clara de esta circunstancia. Estas áreas del conocimiento nos permiten expresarnos ya sea de forma oral, de manera escrita y de una manera coherente, estructurada, atractiva y convincente. Las relaciones humanas, en su gran mayoría, mis queridos y queridas estudiantes, se forman y se sustentan en la comunicación entre las personas. Es tal la importancia y la fuerza de la palabra que sin esta estaríamos prácticamente condenados a estancarnos, inclusive hasta extinguirnos, porque definitivamente el uso de la violencia para la solución de los conflictos nos lleva precisamente a un punto como la extinción. Sin embargo, como hemos tenido y hemos desarrollado los seres humanos la capacidad de la palabra, la capacidad de la comunicación y de poder expresarnos a través de argumentos y la razón, es que hemos evitado que efectivamente la violencia tome el control de la solución de los conflictos. Sin duda, toda solución pacífica de las controversias implica necesariamente la comunicación entre las partes para facilitar el arribo a concertaciones que hagan de lado la violencia como una alternativa. De ahí que nos atrevamos a realizar una afirmación tan poderosa como la que hemos hecho, la fuerza de la palabra, la fuerza del argumento. El derecho, mis queridos y queridas estudiantes, pues tiene un papel primordial en el tema de la palabra, en el tema del argumento, en el tema de la interpretación, en el tema de la oratoria, de la retórica en sí misma, ¿no? Manuel Atienza, uno de los muy conocidos pensadores en estas áreas del conocimiento, nos dice, el derecho es argumentación. De ahí podemos advertir, mis queridos y queridas estudiantes, pues la importancia, ¿no?, que tiene el desarrollo de las habilidades y de las competencias necesarias que INDEPAC está preocupado en generar en sus estudiantes para que esta sea una motivación más, que sea un elemento de fuerza más en el buen papel que el día de mañana ustedes como estudiantes del derecho y como profesionales del derecho van a poder expresarse de manera adecuada, coherente, convincente, atractiva y estructurada. Así que bienvenidos una y otra vez a la presente asignatura. Estoy muy contenta de formar parte de esta experiencia y sé que van ustedes a disfrutar la asignatura como no tienen ustedes una idea, les dotará de herramientas valiosísimas y toda esa formación les será de gran utilidad el día de mañana. Así que vamos a conocer qué es lo que vamos a ver en la presente unidad, en esta primer unidad. La unidad, mis queridos y queridas estudiantes, se denomina cómo hablar en público, ¿no? Cómo hablar en público, cómo expresarnos en público. Vamos a identificar las principales temáticas que van a ser parte de esta unidad. Vamos a hablar de cómo prepararnos adecuadamente antes de hablar en público, ¿no? ¿Qué hacer en relación con la presentación oral? ¿Cómo escoger, por ejemplo, las ayudas audiovisuales? Si vamos a utilizar películas o grabaciones
de cualquier tipo, cómo crear un ambiente adecuado para el efecto de que nuestra palabra sea el eje central y tenga el impacto que estamos buscando. Eh, Analizaremos también, y esto es necesarísimo, cómo controlar los nervios, ¿no? Sin duda alguna, el tener la posibilidad para hacer frente a un grupo se requiere pues de habilidades, y una de esas habilidades es precisamente controlar esos nervios, ¿no? O ese miedo que pudiéramos llegar a sentir. Lo vamos a ver, ¿no? Cómo practicar una charla para hacerla amena y atractiva, cómo hacer y, y, y qué no hacer, sobre todo ante el público, ¿no? Cómo hablar, cómo expresarnos ante el público y ante los diferentes tipos de público que nos pueden tocar, cómo proyectar una apariencia positiva ante los demás y que esto nos sirva pues de apoyo para lograr impactar con nuestro argumento, cómo presentar las ayudas audiovisuales, cómo contestar preguntas, ¿no? Cómo incitar inclusive a nuestro público a que realice esas preguntas cuando nuestro público es probablemente tímido o tibio en este sentido. Cómo preparar el discurso, ¿no? Cómo definir el objetivo del discurso que vamos a expresar, escoger el tema del discurso, ¿no? Y aspectos estos tan básicos, tan importantes, que vamos a ir exponiendo uno a uno. Primero, ¿cómo prepararnos adecuadamente para para dar la mejor impresión ante nuestro público? Bien, mis queridos y queridas estudiantes. Primero, creo que un punto que es necesarísimo tener presente es que mientras más se conozca sobre el tema, mejor papel haremos frente a cualquier auditorio. Esta es una premisa indispensable que tenemos que tener muy conscientes, ser muy conscientes de la misma. Debemos estar muy bien preparados en relación al tema que vamos a desarrollar. Si yo no estoy preparada, si no obtuve, no investigué de manera adecuada la información que voy a necesitar para poderla transmitir, estoy condenando al fracaso mi presentación, ¿no? Por tanto, debo de conocer muy bien el tema. Fíjense, el conocer el tema a cabalidad nos da en un 70% la garantía de éxito de nuestra presentación, ¿no? Ahora bien, las ayudas audiovisuales, la presentación, nuestras diapositivas o toda aquella herramienta en la que nos vayamos a apoyar para efecto de realizar la presentación, tiene que estar listas días antes, incluso de la fecha en la que vamos a realizar nuestro discurso. Días antes. Días antes. ¿Por qué días antes? Porque al momento de repasar los contenidos, mis queridos y queridas estudiantes, podemos tener la posibilidad de corregir aquellos errores voluntarios o involuntarios que hemos plasmado en nuestra presentación. Tenemos el tiempo de pulirlo para que al momento de presentarlo no salten cuestiones que no hayamos querido proyectar en los mismos, ¿no? Por tanto, un requisito importante es tener la presentación lista días previos a la fecha asignada. Por tanto, dos grandes elementos para prepararnos adecuadamente, mis queridos y queridas estudiantes, ya sea si vamos a dar un discurso, vamos a dar una conferencia, vamos a preparar una clase, o si vamos a defender nuestro examen de grado. Son tantos los casos, las circunstancias que se pueden dar para efecto de que yo tenga que pararme frente a un grupo y exponer determinada circunstancia, que hay que estar preparados. No es nada más si voy a ser conferencista, no, que tal en el trabajo, que tengan ustedes que explicar un proyecto, que tengan ustedes que convencer
a sus superiores en relación a la aplicación de una determinada política pública, ¿no? Este, la oratoria, el argumento, esta posibilidad de expresarnos adecuadamente, lo podemos utilizar en cualquier momento. De hecho, mis queridos y queridas estudiantes, lo hacemos, forma parte de nuestra dinámica diaria, aún sin ser abogados, como simples civiles, ¿no? Cuando yo intercambio pareceres con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos, en relación a ciertas circunstancias, estoy dando razones de peso para efecto de justificar una conducta, para efecto de justificar una toma de decisiones, ¿no? Y estoy argumentando, estoy generando razones de valor para efecto de justificar una actuación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oratoria prácticamente, mis queridos y queridas estudiantes, la podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, ¿no? Y mucho más en el derecho. Un buen abogado, mis queridos y queridas estudiantes, un buen abogado se distingue por la manera en que se comunica, por la manera en que expresa sus ideas, por la manera, ojo, en que trata a las demás personas, ¿no? Así que debemos de tener muy presente esta circunstancia. Bueno, entonces, para prepararnos adecuadamente tenemos que tener muy claro que necesitamos dos grandes elementos. Reitero, conocer el tema de la mejor manera, estar muy preparados en cuanto al conocimiento del tema. Y dos, nuestra presentación, nuestros apoyos audiovisuales tienen que estar listos días previos a la presentación. Ahora bien, cualquier presentación oral, mis queridos y queridas estudiantes, se divide en tres grandes partes básicas. La introducción, que es el camino que nos permite plantear a nuestro auditorio el conocimiento de lo que vamos a desarrollar, de los temas que vamos a desarrollar. Dos, el cuerpo de nuestro discurso, el cuerpo de nuestra presentación, que constituye precisamente cada uno de los temas y subtemas que vamos a desarrollar para efecto de que el tema principal de nuestra presentación quede claro y bien explicado. Y finalmente, como tercer elemento, el resumen. El resumen implica, mis queridos y queridas estudiantes, prácticamente la conclusión de lo que estamos aseverando, ¿no? El rescate de las principales ideas que hemos expuesto durante el cuerpo de nuestra presentación y que tenemos que reiterar en nuestro resumen para dejar la idea lo más clara y fija posible. Ahora bien, eh, vámonos por partes, empecemos por la introducción. ¿Qué tenemos que considerar para hacer una introducción adecuada de nuestra presentación? Primero, antes que nada, debemos empezar agradeciendo la asistencia de todas las personas que fueron a escuchar nuestra presentación. Este es un acto de cordialidad, es un acto de educación, mis queridos y queridas estudiantes, y por supuesto es un acto que nos permite romper el hielo, que nos permite abrir el camino para que las personas que fueron a escucharnos se sientan tranquilas, se sientan consideradas, tomadas en cuenta, ¿no? Agradecidas por el tiempo que nos están dedicando. Número dos, después de dar el agradecimiento, siempre resulta muy, muy favorable, mis queridos y queridas estudiantes, lanzar una pregunta, narrar una anécdota, mostrar una estadística, noticia o frase célebre relacionada, por supuesto, con nuestro tema de investigación, ¿no? Con el tema que vamos a desarrollar.
Esta acción, mis queridos y queridas estudiantes, engancha a nuestro auditorio. Le empieza a generar la expectativa de lo que va a escuchar más adelante. Lo empieza a interesar en relación a la información que tenemos para ofrecer, ¿no? Una vez hecho esto, ya podemos entonces informar el propósito de la charla, enfatizando los puntos de importancia, por supuesto, y haciéndole ver lo importante que es analizar el tema en particular, ¿no? Por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, recapitulando la introducción, debemos agradecer la presencia de nuestros asistentes, abrir con una pregunta, una anécdota, estadística, noticia o frase célebre y finalmente informar el propósito de nuestra charla, enfatizando la importancia del tema y presentando los puntos principales que se analizarán. Este es el propósito de la introducción. Este es definitivamente el objetivo que se tiene en esta parte del discurso. Posteriormente, mis queridos y queridas estudiantes, viene el desarrollo del cuerpo, que es la parte central de nuestro discurso, sin duda alguna. En el cuerpo, mis queridos y queridas estudiantes, se sigue el bosquejo al pie de la letra. Claro, yo tengo que, reitero, tener un apoyo audiovisual y debo seguirlo, ¿no? Debo seguirlo de acuerdo a lo que he planificado previamente. Debo discutir cada uno de los temas con la secuencia planificada. Es decir, no saltarme a las conclusiones cuando estoy apenas en la introducción, ¿no? O no irme a la mitad cuando estoy apenas iniciando el tema. Debo de llevar una secuencia lógica en el desarrollo y la exposición de los temas, sin duda alguna. Debemos estar pendientes, muy al pendientes, mis queridos y queridas estudiantes, de la hora. Generalmente cuando uno va a dar una conferencia, a presentar un proyecto, cuando le dan el uso de la voz, hay que tener muy en cuenta el tiempo que voy a disponer para efecto de hacer mi presentación. Eh, Esto implica que estoy considerando a mi auditorio. Mi auditorio también sabe que tengo probablemente una hora o media hora para hacer mi discurso y entonces en razón a ese tiempo mi auditorio se programó para estar ahí y escucharme. Imagínense ustedes, ellos se programan por una hora y resulta que yo empiezo una hora después o empiezo a la hora pero me sigo 2 o 3 horas. Estoy prácticamente sacando de la planeación interna que tiene cada uno de mis oyentes, lo saco de su contexto y llega el punto en que termina la hora y ya no están prestando atención, están pensando qué van a hacer o cómo hacer para salir porque tienen múltiples actividades que hacer, ¿no? Entonces es muy importante, uno, que inicie a la hora adecuada. Dos, que respete el tiempo, margen que se me ha permitido. Y tres, que esa secuencia lógica que voy a desarrollar en cada uno de los temas también tengan un tiempo destinado. Si no como cronómetro, sí por lo menos ser respetuosos de los tiempos que debe de tener cada apartado. Por eso es muy importante estar al pendiente de la hora, para respeto de nuestros oyentes, también como una estructura de orden interna en mi exposición. Esto definitivamente nos gana puntos, mis queridos y queridas estudiantes. Ahora bien, la tercera parte, hemos hablado de la introducción, hemos hablado del cuerpo, del discurso. La tercera parte, mis queridos y queridas estudiantes, es el resumen de la exposición. ¿Qué tenemos que hacer en el resumen? Bueno,
Eh, debemos rescatar, mis queridos y queridas estudiantes, las ideas principales que hemos expuesto en el contenido, ¿no? Que hemos expuesto en el desarrollo de nuestra presentación. Y podemos hacerlo como una frase, a través de una frase como la siguiente. Para concluir esta charla, me permito recapitular las principales ideas expuestas con anterioridad. Y empezamos, ¿no? Ideas, por supuesto, concretas, porque ya fueron explicadas, ya fueron desarrolladas, simplemente es una recapitulación de las principales ideas generadas. Esto le permite a nuestro auditorio, mis queridos y queridas estudiantes, tener en cuenta, volver a retrotraerse en ese espacio de tiempo a cada una de esas ideas y llevárselas frescas en su mente. Posteriormente, una vez hecho esto, es importante de nueva cuenta agradecer, por supuesto, tanto al auditorio como a las personas que nos han hecho la invitación para poder exponer nuestras ideas. Esto es importante. Hay que ser agradecidos y esto siempre se toma como eh, una buena manera de mostrar nuestra educación. Por supuesto, esto es importante también. No solamente se trata de que yo vaya, prepare mi presentación, la exponga y ya gracias y adiós todo el mundo. No, hay que darle oportunidad a nuestro auditorio de que exprese su parecer, ya sea incitándoles a generar preguntas o a exponer probablemente ideas coincidentes o contrarias a lo que hemos dicho, ¿no? Hay que ser abiertos en este sentido y hay que escuchar a la gente. Recuerden, mis queridos y queridas estudiantes, ¿no? Sabio no es aquel que tiene siempre la razón, sino aquel que considera los argumentos de los demás, los escucha seriamente y saca sus propias conclusiones, ¿no? Pudiendo reafirmar su idea de inicio o modificarla, ¿no? Hay muchos expositores, mis queridos y queridas estudiantes, que tienen pavor a que alguien les contradiga una idea. Creo que esta es una actitud bastante infantil. Creo que cualquier expositor, cualquier persona que tiene la habilidad de pararse frente a un grupo, debe tener también la habilidad de entender que no tenemos ni todo el conocimiento, imagínense, eso es prácticamente imposible, no tenemos ni todo el conocimiento y que podemos cambiar de parecer si el argumento o los argumentos que nos ofrecen son mucho más convincentes. Vean ustedes de nuevo, mis queridos y queridas estudiantes, el tema de la fuerza del argumento, de la fuerza de la palabra y de la fuerza de la razón, ¿no? Me ha pasado como docente, ¿no? Yo genero mis propias ideas en razón a mi experiencia, en razón a mi capacidad de análisis y de estudio de los fenómenos sociales y jurídicos que me rodean, ¿no? Y genero mis propias ideas y convicciones. Sí, pero no son dogmas de fe, no son fijas. Yo tengo la suficiente habilidad y capacidad como ser humano, que soy perfectible en todos los sentidos, de escuchar a alguien que opina de manera diferente a mí. Y en torno a eso, en torno a la fuerza del argumento, a la lógica del argumento, a la razón misma del argumento y por supuesto en razón del contexto, tomar mis propias determinaciones, ya sea que yo confirme mi posición inicial, validando mis ideas iniciales,
o simple y sencillamente las modifique en razón de ese argumento que fue tan fuerte, tan bueno, tan bien proyectado y que tiene tanta lógica y razón que pueda yo modificar mi propia posición. ¿Se dan cuenta? Bendita capacidad que tenemos los seres humanos de expresarnos. Bendita capacidad que tenemos los seres humanos de argumentar y de argumentar con razón, con fuerza, ¿no? Porque definitivamente, mis queridos y queridas estudiantes, el argumento es lo que ha movido al planeta, ¿no? La capacidad que tenemos de generar ideas y de convencer al otro, de incidir en el otro, ¿no? De sumar adeptos a nuestros argumentos. Y esa suma de adeptos lo que hace es validar el pensamiento. De hecho, mis queridos y queridas estudiantes, la ciencia funciona exactamente así. Hay una idea que es validada por una comunidad científica y esa idea permanecerá en el tiempo. Pueden ser años, pueden ser meses solamente, pueden ser siglos. Y esa idea permanecerá hasta en tanto y en cuanto no llegue una idea contraria y choque con esta, generando una serie de conocimientos probablemente complementarios o completamente distintos, y en torno a ese choque de ideas podamos nosotros generar una posición ecléctica. La posición ecléctica es aquella que toma de ambas ideas encontradas lo mejor y concreta con ambos tipos de ideas un nuevo razonamiento. La ciencia funciona así, la generación del conocimiento, mis queridos y queridas estudiantes, funciona de esa manera. Una idea permanece válida en el tiempo, es respaldada por la comunidad científica, hasta en tanto y en cuanto no llegue otra idea, probablemente contraria a la primera, que cambie completamente la manera de pensar, y esta idea se posicionará, o la nueva, la fusión de ambas ideas se posicionará y será nuevamente la idea que prevalezca si la comunidad la adopta, ¿no? Si la comunidad la adopta. ¿Y qué hace que la comunidad la adopte, ya sea la comunidad científica o la comunidad en general? La fuerza del argumento, la fuerza de la razón, lo convincente que resulte para mi época y para un momento determinado, esa idea. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, vean ustedes, empiecen a advertir, mis queridos y queridas estudiantes, la importancia de sabernos expresar con propiedad y claridad, ¿no? Finalmente, después de escuchar las preguntas y darles la respuesta correspondiente, tenemos que dar paso a los administradores del evento para que lo concluyan en su momento. Primero, ¿qué pasa si me expresan o me hacen una pregunta de la cual no tengo la respuesta a la mano? Simple y sencillamente uno tiene que expresarlo con la misma honestidad. Decirles, en este momento no tengo la respuesta a esa interesante pregunta, pero me comprometo a investigarla y le haré llegar, si usted me proporciona sus datos de contacto, la respuesta en su momento. Con eso podemos salir de esa problemática y hacerlo de una manera acorde, adecuada a nuestro perfil, ¿no? Por tanto, recapitulando hasta este momento, mis queridos y queridas estudiantes, el discurso, la presentación, cualquiera que ésta sea, según se trate de la finalidad que nosotros queremos plantear, puede ser una presentación, puede ser una conferencia, puede ser una clase, la defensa de un examen, etc. Tiene tres partes esenciales. Introducción,
el cuerpo de la exposición y el resumen, que es la parte final. Los hemos expresado ya. Espero que hasta este momento, mis queridos y queridas estudiantes, en caso de tener alguna interrogante, me lo puedan plantear para poderlo ir desarrollando en su oportunidad. Muy bien. Tenemos que considerar, mis queridos y queridas estudiantes, algunos apartados más que es necesario tener presente. Por ejemplo, cómo escoger las ayudas audiovisuales. Para empezar, deben ser sencillas. Si nosotros nos vamos a apoyar en diapositivas, pues tenemos que considerar que esa ayuda debe de ser un apoyo agradable para la vista y para el oído y el entendimiento de quien nos está acompañando, ¿no? Por tanto, debemos de evitar los fondos de distintos colores, colores muy fuertes, sonidos o patrones de entrada y salida de contenido, ¿no? Tienen que ser diapositivas eh, discretas, que no nos quiten la atención al contenido, ¿no? Que la forma no le quite la fuerza al fondo. Recuerden que lo que queremos, y esto es lo que no debemos de perder de vista, que lo que queremos proyectar es precisamente la idea. No es tanto la forma, sino la idea, ¿no? Por tanto, es importante que si estamos usando diapositivas, mis queridos y queridas estudiantes, no las llenemos con información. No se trata de que la diapositiva exponga o desarrolle el tema. No, se trata simplemente de puntear cada una de las ideas principales. Quien expondrá el tema con mayor amplitud es precisamente el expositor, el orador, no la diapositiva. Por tanto, nuestras diapositivas no deben de estar cargadas de información. Por el contrario, deben de ser precisas y concisas en cuanto a los temas que vamos a abordar. En relación con el apoyo con grabaciones y películas, pues estas pueden constituirse en verdaderas herramientas de mucho valor. Pero particularmente si yo voy a tener una hora de exposición y expongo una película de una hora, pues simple y sencillamente no me queda espacio para sacar conclusiones. Si tengo solamente una hora, yo creo que lo adecuado sería la exposición de una pequeña grabación de 10 minutos y tener el resto del tiempo, considerando, mis queridos y queridas estudiantes, que hay que dejar un espacio al menos de 15, 20 minutos para las preguntas y respuestas. Por tanto, si es muy limitado el tiempo que yo tengo para exponer adecuadamente una grabación, debo de elegir una que sea muy concreta, muy precisa y de corta duración para que nos quede el tiempo de generar las ideas y la exposición adecuada del cuerpo de nuestra exposición. Ahora bien, lo que hemos visto hasta este momento, mis queridos y queridas estudiantes, tiene que ver con el discurso en sí, con la fuerza de nuestro argumento, con lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, ¿no? Espero que hasta aquí haya quedado hasta este punto claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generamos nosotros como oradores, como expositores, un ambiente adecuado? Ojo, el ambiente adecuado nos va a permitir que tanto nuestro auditorio como nosotros estemos tranquilos y podamos transmitir nuestras ideas de la mejor manera. Para empezar, lo que acabo de hacer, tomar agua, siempre resulta muy bueno para el expositor, para el orador. El agua hace en principio que te tranquilices y por supuesto hidratas a tu cuerpo, no solamente el cuerpo
o la mente también, ¿no? Y te permite tener mayor claridad en la exposición de las ideas. Entonces, beber agua antes de iniciar nuestra charla siempre es muy bueno y por supuesto también para el auditorio, ¿no? Eliminar las necesidades básicas antes de iniciar la charla siempre es muy bueno. Por eso, siempre tener, antes de ingresar a una sala, antes de ingresar al lugar, es bueno ofrecer a las personas que van a ingresar agua, bebidas, ¿no? Para que estén hidratados. Y por supuesto, que existan las instalaciones necesarias en caso de que necesiten acudir al baño, al sanitario. Una vez hecho esto, bueno, pues hay que pensar en el salón ideal donde va a ser la exposición. Mis queridos y queridas estudiantes, lo ideal, lo adecuado es que esté aislado del bullicio. Tiene que ser un ambiente en el que el sonido externo no impida la adecuada exposición o contamine el audio interno, ¿no? Por tanto, tiene que ser un salón o un espacio aislado del bullicio. Debe contener un atril adecuado, bonito, elegante si es posible. Un control adecuado de la iluminación y por supuesto contar con el equipo necesario. Si voy a necesitar un proyector, si voy a necesitar una laptop, si voy a necesitar audio, si voy a necesitar eh, eh, cualquier aspecto técnico, debemos de tenerlo previsto con anterioridad, ¿no? Esto es muy, muy importante. Les comentaba hace un momento, la puntualidad del conferenciante, del orador, del exponente, influye de una manera que no tienen ustedes idea en el ánimo de la audiencia. Hay personas que tienen esta cualidad de ser bastante puntuales. Hay personas que llegan hasta con 20 minutos de anticipación a la hora en que será la conferencia, a la hora que será la exposición, a la hora que será la presentación del proyecto, hasta con 20 minutos de anticipación. Y esas personas lo que tienen en mente es que a la hora en punto inicie el evento al que están convocados, ¿no? Por tanto, es muy importante que el conferencista atienda, considere a esas personas que han hecho un esfuerzo para efecto de estar minutos antes de la presentación. Ahora bien, mis queridos y queridas estudiantes, las presentaciones muy cortas o muy largas, por el contrario, denotan falta de control y organización. Por ello es muy importante la planeación previa a la exposición, mis queridos y queridas estudiantes, el saber con certeza cuánto tiempo tengo para efecto de concretar el contenido de mi exposición y llevar con puntualidad el tiempo que estoy destinando a dicha exposición. Así que hay que tomar en consideración esta circunstancia. Ahora bien, si vas muy rápido en la exposición, relájate, respira profundo y habla un poco más despacio. Ahora, si vas atrasado, acelera gradualmente para efecto de terminar a tiempo. Me ha tocado estar, mis queridos y queridas estudiantes, con oradores, con expositores que se pierden en algunas oportunidades me ha tocado verlo, pierden de vista el tema central de la exposición y si son cuestionados o si surge una idea interesante para ellos, empiezan a ahondar en esa idea y le dedican más tiempo del necesario a la idea que a la idea principal. Por tanto, llega un momento en que se pierden completamente. Debemos de tener siempre, para ser efectivos en nuestra exposición,
conscientes, debemos estar conscientes de cuál es la idea central. Y sí, por supuesto, puedo discurrir un poco con ideas adyacentes, sí, pero no perder de vista el camino principal. Eso es lo más importante. Mis queridos y queridas estudiantes, ¿cómo controlar los nervios? Bueno, primero, el agua es muy importante. El agua nos ayuda a controlar los nervios. Pero por supuesto, yo creo que la mejor forma de controlar esos nervios y que se advierta esa circunstancia, porque los nervios son muy visibles, pero también es muy visible cuando el expositor carece de nervios, ¿no? Yo creo que, miren que se los dice alguien que tiene ya varios años en el tema de las exposiciones, en el tema de las conferencias, en el tema de la impartición de clases. Yo creo que el nervio, mis queridos y queridas estudiantes, ese temorcito que llegamos a sentir, no llega a irse del todo. Con el paso del tiempo, por supuesto, el hacerlo de manera reiterada, el prepararnos adecuadamente, ayuda muchísimo a disminuir casi al 1% esos nervios, pero creo que no se dejan de ir del todo, no se van del todo, ¿no? Y creo que esto es muy bueno porque si el conferencista, si el docente pierde completamente los nervios, deja de preocuparse, ¿no? Y el dejar de preocuparse también implica que probablemente ya no toma eh, atención a todos estos elementos que he mencionado en la presente charla para efecto de hacerlo lo mejor posible. Entonces, siempre es bueno tener un poquito de nervios, muy poquitos, al grado que no nos pueda afectar en nuestra exposición. Pero para no perder ese pequeño control que debemos de tener, ¿no? Pero es muy bueno controlarlos. Agua, reitero, tomar agua. Respirar profundo, creo que eso es muy bien, muy bueno. Pero por supuesto, lo más importante, mis queridos y queridas estudiantes, es prepararnos bien. Es tener completo control de la información que vamos a transmitir. ¿No? Hay que practicar, miren ustedes, muchas veces hay que practicar la presentación. Eh, eh, Hitler, cuentan algunos de sus biógrafos, pasaba horas frente al espejo ensayando sus discursos. Recuerden que Hitler, mis queridos y queridas estudiantes, usaba la retórica de una manera impresionante, no solamente a través de lo que transmitía con la palabra, sino también con su imagen corporal. Hay personas que no solamente hablan con su boca, sino que lo hacen con el cuerpo entero. Y esto es maravilloso porque le estamos transmitiendo a nuestro auditorio nuestras emociones, nuestro sentir, eh, nuestra pasión por el tema. Y eso es muy bueno porque esto engancha al auditorio, mis queridos y queridas estudiantes. Esto hace que la conferencia de 1 hora, de 2 horas, se convierta en un abrir y cerrar de ojos. Fue tan agradable, fue tan amena, que se fue tan rápido el tiempo que dice uno, wow, pasó tanto tiempo y pareciera que acaba de iniciar de lo interesante, de lo ameno, de lo agradable que fue. ¿Me explico? Y estas son habilidades que se van desarrollando. Probablemente yo recuerdo que mis primeras exposiciones, ay, mis queridos estudiantes, estaba tan nerviosa, estaba tan tensa, que una sonrisa no, ni por asomo me salía, ¿no? Estaba tan preocupada por lo que me iban a cuestionar, por lo que me iban a preguntar, que no lo disfrutaba. Yo creo que esto es una parte normal, ¿no? De la preparación. Este, pero hay que saber controlar todo eso lo más rápido posible, porque hacer las cosas adecuadamente, exponer adecuadamente, forma parte
de nuestra preparación y forma parte de nuestro profesionalismo. Por ello, el que practiquemos en casa una y otra vez la presentación hasta que estemos seguros de que nos va a salir tan bien como lo hacemos en casa, eso también ayuda muchísimo a controlar los nervios. Hay que llegar temprano a donde será la plática, la exposición, y si es posible conversar con algunos asistentes. Siempre es muy bueno conocer el perfil de las personas que nos van a escuchar. Fíjense, no podemos comparar una exposición ante profesionales del derecho o de cualquier otra área del conocimiento a una exposición con adolescentes o con niños, ¿no? Es completamente diferente. Con los profesionales yo debo de hacerles ver que manejo la información, que tengo completo control de la información y de mi capacidad de transmitirla. Pero con los niños, mi habilidad mayor tiene que ser el saberles transmitir de una manera amena, clara y confiable la información y que ellos puedan entenderla, ¿no? Hay personas que tienen cientos de grados académicos, muchos grados académicos, que cuando van y exponen, pues hablan en un lenguaje que pareciera bastante alejado al del común de las personas, incluso los mismos profesionistas, ¿no? Es decir, hacen tan denso su lenguaje que es muy complicado entenderlo, deja de ser amena la presentación. Yo creo que el mejor orador, el mejor escritor, inclusive, mis queridos y queridas estudiantes, es aquel que transmite la información de manera clara, de manera amena, de manera agradable, ¿no? No es el más rimbombante, es el más claro y el más preciso. Por favor, si están muy nerviosos, no usen tranquilizantes fuertes porque esto puede traer consecuencias contrarias a las que queremos controlar, ¿no? Nos puede dar muchísimo sueño, nos puede incluso inhibir nuestra capacidad de razonar con la rapidez y la necesidad en el momento. Entonces hay que evitar usar, mis queridos y queridas estudiantes, tranquilizantes fuertes. Un elemento más, hay que escribir el material de la introducción. Esto es muy bueno porque vamos reafirmando en nuestra mente lo que vamos a decir en la introducción, ¿no? Y algo que debemos de pensar es que debemos ser muy positivos y pensar que todos los que están ahí, que dedicaron un tiempo para escucharnos, todos nos desean éxito. Esto ayuda en mucho a controlar los nervios. Ahora, ¿cómo practicamos nuestra presentación? Es importante hacerlo solos, practicar solos de inicio. Tener a la vista el reloj y anotar cuánto dura cada uno del apartado de mi chat, cada una de las secciones correspondientes. Hacerlo frente a un espejo. Así estoy viendo mi lenguaje corporal, mi postura, ¿no? Y puedo inclusive visualizarme y proyectarme al momento de la plática. Esto ayuda muchísimo. Si yo, y les paso, mis queridos y queridas estudiantes, un tip que a mí en lo personal me ha resultado bastante positivo. Visualícense realizando la exposición, realizando la conferencia, realizando la defensa de su examen, realizando la presentación de este proyecto, visualícense haciéndolo muy bien. Véanse en su mente, véanse, proyectense haciéndolo muy bien, obteniendo los mejores comentarios de su auditorio. Proyéctense haciéndolo perfectamente y les aseguro que así les saldrá, ¿no? Finalmente, cuando yo ya practiqué sola, lo hice frente al espejo,
Me encantó cómo resultó este, ante el espejo yo sola. Entonces sí, invito a mis familiares y a mis amigos para que me escuchen y hacerlo frente a ellos. Y ellos, por supuesto, nos van a decir en qué podemos mejorar o cómo dejarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, estos son buenos tips que les dejo, mis queridos y queridas estudiantes, para efecto de combatir un poco los nervios, ¿no? Que son, en cierta medida, pues el principal factor que le genera ese temor a los estudiantes y a los profesionistas para hablar en público. ¿Qué hacer y qué no hacer ante nuestro público? Bueno, la soltura del conferencista es muy importante, ¿no? Imagínense un conferencista todo, este, eh, 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 ¿cómo decirlo? Eh, estresado, eh, rígido por el temor, por el miedo, por el nervio, ¿no? La imagen que estás proyectando, sin duda alguna, no es la adecuada. Tienes que llegar a un ambiente y el mejor tip que yo les puedo dar es que sonríen. Creo que la sonrisa es el mejor picaporte que nos abre las puertas de cualquier espacio. Hay que sonreír. Hay que demostrarle a nuestro auditorio que somos personas cálidas, que somos personas empáticas. Creo que esto es muy, muy importante, porque si yo llego con aires de grandeza, tratando de hacerle ver a los demás que yo soy mejor que todos los demás, estoy cerrándome las puertas, estoy cerrando sus oídos, estoy cerrando su capacidad de razonamiento. Y todo esto va en mi propia contra. ¿Me explico? Tengo que ser humilde para ser un conferencista, para ser un buen maestro, para ser un buen profesionista. No tengo que ostentar algo o una apariencia que no es. Tengo que ser yo. Y sobre todo, la humildad es muy importante. Dos, por favor, mis queridos y queridas estudiantes, no hablen ni mirando al techo, ni mirando al piso, ni mirando las cortinas, ¿no? Hablen directamente a su auditorio. Hay quienes dicen, no hagas contacto visual. Yo al contrario, les conmino a hacer contacto visual con su auditorio. Las personas que van a escucharnos hablar se sienten tomadas en consideración cuando hace uno contacto visual con ellas. ¿Me explico? Cuando estás al pendiente de sus reacciones, eh, 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 de sus reacciones ante tu charla. Esto es muy importante, mis queridos y queridas estudiantes, porque estableces una conexión, estableces un vínculo con las personas. Por supuesto, hay que mostrar pasión, mis queridos y queridas estudiantes. Yo creo que la pasión es lo que mueve al mundo. Esto yo lo demuestro por la forma en que me expreso, por la forma en que expongo el tema, sí, pero hay que tener mucho cuidado, no hay que gesticular excesivamente, ojo, rascarse a menudo, acomodarse cada ratito el cabello o jugar con las llaves o con un bolígrafo, porque esto, mis queridos y queridas estudiantes, expresa nerviosismo, expresa la inquietud que tiene el expositor y estos, sin duda alguna, son distractores para nuestra audiencia, ¿no? De plano que con este tipo de distractores los alejamos cada vez más de nuestra intención, de nuestro argumento y hacemos que pongan ellos atención en esos distractores que no nos ayudan nada en nuestro propósito con el discurso, ¿no? Ojo, no te escondas todo el tiempo detrás del atril. Sal, relájate, sí, utiliza el atril, pero luego suéltate. Si es, dependiendo de cómo es el lugar, si es una herradura, camina alrededor de los oyentes, acércate, regresa,
No te mantengas fijo, estático en un solo punto. A menos que se trate de una conferencia muy breve y que la formalidad no te permita otra cosa. Pero si es una clase, si es una charla más relajada, puedes hacer este tipo de cuestiones sin duda alguna, ¿no? Ahora, ¿cómo hablar ante el público? Bueno, mis queridos y queridas estudiantes, hay que variar el volumen y el tono de voz, sin duda alguna, ¿no? Si yo utilizo un tono de voz en el mismo nivel de sonido y en el mismo tono, lo más seguro es que yo termine con mi audiencia dormida. Hay que subir y bajar el tono de voz de acuerdo a las ideas que pretendemos enfatizar, ¿no? Hay que utilizar estas estrategias porque si no, perdemos completamente al auditorio. Hay que hacer pausas luego de mencionar algo importante. La pausa nos ayuda a que el oyente digiera la información que acaba de escuchar. Si estoy enfatizando una idea principal, hagamos después de eso la pausa para que nuestra audiencia empiece a analizar lo que acabo de decir y quede fija la idea en su subconsciente. Eviten, por favor, el uso excesivo de las muletillas. Bueno, ¿por qué? Ok, ¿cómo? Pero, o sea, y entonces, o no, o sí, ¿no? Tenemos muchas muletillas que usamos inconscientemente y las usamos cuando estamos nerviosos. Entonces, evitemos que el uso de las muletillas nos expongan. Usen lo menos posible, por favor, las muletillas. No uses palabras o frases como obviamente, como todos ustedes saben, o como todos ustedes deberían de saber. Ah, caray, porque esto es como que decirle a mi auditorio es que tendrías que saberlo, pero no lo sabes. ¿Qué te pasa? Y esto nos cierra puertas, mis queridos estudiantes. O como todo el mundo sabe, o como está claro, ¿no? Evita el uso innecesario de anglicismos. Exprésate en la lengua de tu auditorio, ¿no? Si estamos en México, evita los anglicismos. Usa palabras en español. Y en presentaciones muy formales, eviten frases cotidianas. Utilicen, sobre todo, si vamos a ir a dar una conferencia sobre el derecho, utilicemos el lenguaje propio del derecho, ¿no? Esto es importante. Mis queridos y queridas estudiantes, ¿cómo proyectar una apariencia positiva? Eh, la apariencia forma parte sin duda alguna del paquete que lleva el orador, ¿no? No quiere decir que una persona obesa o una persona demasiado delgada no pueda dar una exposición, por supuesto que sí. La apariencia se refiere a la manera en que nos presentamos, ¿no? Por supuesto, lo más importante es el presentarnos limpios, ¿no? Esto es importantísimo. Y esto le asegura también, le da mayor seguridad al presentador. Si es un acto formal, debemos de considerar esta circunstancia para la vestimenta, ¿no? Si es un acto más relajado, tenemos que considerarlo también para efecto de vestirnos con la propiedad necesaria. Los varones deben estar bien peinados y recién afeitados, ¿no? O si poseen barba y bigote, pues estos presentarlos bien acicalados. Las damas, es muy importante que no usen demasiado maquillaje,
¿no? La ropa, los peinados o las joyas llamativas distraen mucho a la audiencia, entonces debemos de ser más, digamos, conservadoras en ese sentido. No portar elementos que distraigan mucho la atención de la audiencia. Hay que secarnos la cara si hemos sudado o si tenemos cutis grasoso. Hay que peinarnos, ¿no? Y verificar, por supuesto, que todo está en orden con nuestra ropa y con nuestro maquillaje. En cuanto a las ayudas audiovisuales, ya hemos dicho, no debemos usar demasiadas láminas, no hay que llenarlas de información, ¿no? Si vamos a proyectar un PowerPoint, no lo presentes antes de iniciar tu charla porque de esta manera le quitas la expectativa al público. Utilicen un puntero corriente si está en el telón o uno láser si estás lejos y necesitas proyectar, necesitas señalar la imagen. Hay que oscurecer el salón solo lo suficiente para que las ayudas audiovisuales se proyecten adecuadamente. En relación con las preguntas, bueno, ya hemos ahondado un poco, reiteramos, si nadie pregunta, entonces, el orador tiene que hacer las preguntas, ¿no? Enfatizando los puntos más importantes. Esto puede ayudar a generarse la motivación para que la discusión inicie. Hay que incitar a las personas a cuestionarlas, a cuestionar la información recibida, ¿no? Una manera de hacerlo es iniciando tú con una interrogante. Por ejemplo, ¿cómo aplicarían ustedes en su día a día la información que les acabo de compartir? Ya de esta manera alguien levantará la mano, dirá y así podemos generar un ambiente cordial en el que todos podamos a través de las preguntas y repreguntas y las respuestas rescatar las ideas esenciales de lo que hemos analizado. Y por supuesto hay que evitar intercambios prolongados con alguna persona en particular, ¿no? Tiene que ser intercambios concretos. Recuerden que los demás también están presentes. Si eso se hace un diálogo entre dos personas, pues pierdes completamente al resto del auditorio, sobre todo cuando el diálogo se extiende más de lo debido. Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, creo que hemos abordado la totalidad de los puntos eh, que nos hemos planteado con la presente primer sesión, así que eh, les deseo el mayor de los éxitos en plataforma. Estaremos pendientes de sus avances, de la entrega de sus actividades y de nueva cuenta, bienvenidos a la presente asignatura. Disfrútenlo mucho, dedícanle el tiempo necesario, la información que se les ofrece es valiosísima y estoy segura que quedarán satisfechos con toda esta. Reitero mi nombre, Jenny Judith Bernal Arellano, estoy para servirles. Hasta pronto.